Buenos días, compañeros. Yo voy a defender el manejo de shock. Integrantes, mi persona, Karina Escalera Hinojosa, mis compañeras que no pudieron asistir por un problema, Lidia Carol y Evelyn Tania. Siguiente. Ya. Concepto de shock. Definición. Es el síndrome que desencadena por una inadecuada perfusión sistémica y por el desequilibrio de la demanda y aporte de oxígeno en los tejidos blancos como el hígado, cerebro y corazón y riñón. El manejo del shock en un primer momento suele ser reversible, pero puede conducir a un mecanismo fisiopatológico y alteraciones metabólicas e hipoxia celular. La elevada tasa de mortalidad de un 30 a 40% en pacientes con shock séptico y 60 a 90% con pacientes de shock cardiogénico. Siguiente. Ya. Para conseguir una perfusión y un transporte de oxígeno a los tejidos es preciso que coordinen la función correcta del corazón, del lecho vascular y del volumen sanguíneo circulatorio. Cuando esto se altera puede producir un síndrome conocido como shock. El shock se puede clasificar en shock hipovolémico, shock cardiogénico, shock obstructivo, shock distributivo, que se clasifica en anafiláctico y séptico, y shock endocrino. Siguiente. El shock hipovolémico es causado más que nada por la pérdida de líquido, generalmente por el plasma. Puede ser la pérdida de volumen del volumen circulatorio que produce un desequilibrio del transporte y consumo de oxígeno, ya que los glóbulos rojos transportan el oxígeno hasta llegar a todo o distribuir a todos los tejidos. Y la presión venosa central, la presión capilar pulmonar y el gasto cardíaco bajo también participan en el shock hipovolémico. La resistencia sistémica elevada igual. Y se puede distinguir en dos tipos. El shock hipovolémico hemodágico, que puede ser causado por hemorragias masivas que pierden un 40% del volumen sanguíneo. Y el shock hipovolémico no hemorrágico, que es la pérdida de fluidos intravasculares, que puede ser producido por anemia, por deficiencia de hierro a nivel de los glóbulos rojos. Siguiente. Shock cardiogénico. Este tipo de shock se manifiesta en la incapacidad de la bomba impulsora, o sea, a nivel del corazón, ya que el corazón no bombea de forma adecuada y de esta manera no aporta suficiente oxígeno. Puede ser alteraciones primarias en la disfunción cardíaca por pérdida de contractibilidad miocárdica. El diagnóstico de tensión arterial menos de 90 milímetros de mercurio, el aumento de resistencia vascular sistémica, disminución del índice de trabajo ventricular izquierdo, y pueden ser las causas más frecuentes, la pérdida de masa miocárdica por una necrosis intensa, como ejemplo el infarto agudo de miocardio. Otras complicaciones como las arritmias cardíacas, disminución del volumen sanguíneo e incluso la congestión del pulmón. Siguiente. El shock distributivo es producido por alteraciones sanguíneas que provocan una mala distribución del flujo. El más representativo de este tipo es el shock séptico, que desencadena por una cascada de mediadores inflamatorios. Y cualquier agente infeccioso que puede producir septis o shock séptico son generalmente por bacterias como los bacilos gram negativos, que son aerobios como el Escherichia coli y el Pseudomonas, y los cocos gram positivos como los estafilococos. Los factores que predisponen el shock distributivo de séptico puede ser la edad avanzada, inmunosupresión, tratamiento con esteroides, cirrosis hepática, diabetes, insuficiencia renal, quemaduras, politraumatizados. Siguiente. Ya. La otra clasificación, que es el shock distributivo anafiláctico, es causado más que nada por alergias, que puede ser alergias a fármacos, sustancias, picaduras de insectos o demás cosas. Se puede observar en el paciente un broncoespasmo,
un edema laríngeo o faríngeo, lesiones cutáneas generalizadas, como se observa en la imagen. Siguiente. El shock obstructivo. Lo que produce este shock es un descenso del gasto cardíaco, por lo tanto, a nivel del corazón hay una disminución del gasto cardíaco porque llega poco fluido sanguíneo. Puede ser causas extracardíacas o por obstrucción del paso sanguíneo, como los ateromas, embolismos y demás. El shock endocrino resultado en casos como en pacientes que presentan hipotiroidismo, insuficiencia adrenal aguda, y el shock neurogénico es por lesiones medulares y sistema nervioso central. Siguiente. Ya. El reconocimiento del estado del shock. Primero, el signo principal es la hipotensión arterial sistémica, más signos y síntomas de hiperperfusión y disfunción de órganos, alteraciones de estado mental, afectaciones cardiovasculares como taquicardia, afectaciones renales con oliguria, alteraciones cutáneas, taquipnea y distrés respiratorio, acidosis metabólica, metabolismo anaerobio y hipoxia tisular, que es causa de muerte. Siguiente. El manejo de shock. Se debe realizar una buena historia clínica, una buena exploración física y posteriormente al paciente se le debe clasificar en el shock que pertenece. Puede ser shock cardiogénico, hipovolémico o demás. Ante esta situación debemos comenzar el tratamiento inmediatamente y de forma paralela diagnosticarlo y monitorizar para restaurar la perfusión capilar y mantener el consumo de oxígeno a los tejidos. Siguiente. Monitorización. El sistema respiratorio es de gran utilidad para pulsioximetría continua, que sirve para monitorizar la evolución en el tiempo de saturaciones arteriales de oxígeno. Otras medidas serían la gasometría arterial, capnografía, radiografía de tórax y analítica. Se considera imprescindible para los hemogramas, como el cálculo de acidosis, parámetros bioquímicos como de coagulación y mediciones del lacto sérico. Hemodinámica. Los primeros parámetros a medir son la tensión arterial, la frecuencia, el ritmo cardíaco mediante la conexión de electrocardiogramas continuos y la diuresis por medio de sondaje vesical. Y el PVC, que es un parámetro indicador de la precarga a través del catéter venoso. Siguiente. El tratamiento general. En primer lugar, se asegura la permeabilidad de la vía aérea con una adecuada ventilación y oxigenación. Se intentará optimizar la circulación mediante la administración de fluidos, fármacos vasoactivos, la vía aérea, intubación endotraqueal y aplicaciones de oxígeno mediante la mascarilla de tipo Venturia y posteriormente mediante la conexión de ventilación mecánica. Fluidoterapia es la administración de sangre cuando presenta hematocritos inferior del 30%, plasmas cuando hay coagulopatías y concentraciones de hemates cuando presenta una causa de shock hemorrágico. Siguiente. Siguiente. Ya. Fármacos vasoactivos. Las catecolaminas. La catecolamina. Las dopaminas aumentan la perfusión renal. Dobutamina, como catecolaminas sintéticas, aumentan el gasto cardíaco sin alterar la resistencia sistémica. Noradrenalina, importante capacidad de vasoconstricción. Adrenalina, en dosis bajas aumenta el gasto cardíaco, pero en dosis altas produce vasoconstricción. Inhibidores de fosfodiesterasa 3 dan lugar al aumento de contractibilidad y del gasto cardíaco y una disminución de resistencia periférica y se usan a veces para una sustitución de catecolaminas. Los vasodilatadores muy útiles en algunos casos son el shock cardiogénico.
Siguiente. Tratamiento específico. El shock hipovolémico se presenta un control de foco de sangrado y vías de acceso de reposición de fluidos como el acceso venoso o intraóseo y reposición de hemoderivados si la hemoglobina es menor de 7 gramos por decilitro. Concentraciones de hemáties cuando la hipovolemia es por causas hemorrágicas, derivados de sanguíneos cuando hay coagulopatías y plaquetas por debajo de 100.000 ml y autotransfusiones. Sustituciones de sangre si está investigaciones compuestas que sean capaces de transportar oxígeno. Siguiente. La reposición con fluidos. Podemos generar soluciones cristaloides como sueros salinos de 0,9% y de Ringer lactato, agua, electrolitos en una concentración similares a la sangre, salino hipertónico, soluciones coloides, gelatinosas y almidones y soluciones mixtas con el fin de prolongar la respuesta beneficiosa del suero hipertónico. Se suele unir con un coloide. Siguiente. El shock cardiogénico. El shock cardiogénico puede generarse la condición de la hipoxemia, que es causa por la disminución de oxígeno a nivel de la sangre. Puede ser causada también por congestión pulmonar. La canalización de accesos venosos y condición hipovolemia y controles de arritmias y alteraciones de conducción. Y en pacientes con shock cardiogénico por infarto del ventrículo derecho, que pueden intentar mantener un ritmo sinusal. Fármacos vasoactivos como dobutamina, excepto cuando hay hipotensión, se usa adrenalina o noradrenalina. Soporte circulatorio mecánico y tratamiento de reperfusiones cuando hay isquemia, como la fibrinólisis y intervenciones coronarias percutáneas y cirugía revascularizaciones. Siguiente. El shock séptico es importante. El shock séptico es importante tomar muestras microbiológicas como tratamientos de antibióticos empíricos y la búsqueda o drenaje de foco séptico. Debe intentar conseguir lo siguiente objetivo: el PVC hasta 15 milímetros de mercurio, presión arterial media que sea menor a 0 igual a 65 milímetros de mercurio, diuresis superior a 0,5 ml por kilogramos por hora, saturaciones de oxígeno menor o igual al 70%. Habitualmente se inicia tratamiento de terapia antibióticas contra microorganismos gram positivos y gram negativos. Combinaciones de la primera hora y duraciones de antibioterapias debe ser alrededor de 7 a 10 días. Siguiente. El shock anafiláctico puede ser provocado bruscamente por vasodilataciones, generado por histaminas, la histamina es el principal componente ante una alergia. Este tipo de shock es beneficiado por tratamientos de adrenalina intravenosa, corticoides, expansores plasmáticos. Siguiente. Y eso es todo, compañeros. Muchas gracias por su atención.